La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Muy buenos días, tardes, noches tengan toda nuestra queridísima audiencia a un programa más de El Desorden, un programa de análisis político dirigido por mis amigos y por mí, esto siendo Fernando Rejón, Jorge Zambrano y Diana Telles, y también Pato Flores, pero ahorita no pudo ser presente, pero aquí estamos de nuevo otra semanita más para platicar con ustedes de... Ahora no fue una semana donde sucedieran bastantes cosas, pero sí cuestiones muy puntuales que queremos platicar con ustedes. Principalmente el fallecimiento del exalcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, y también la publicación del documental de El PRI en la plataforma de ViX, que es precisamente de Televisa. Pero antes de comenzar el análisis, comentarios y datos y fechas, ¿cómo están? ¿Qué tal este nuevo domingazo que estamos aquí para grabar? Vamos bien. Sí, Vamos bien. mucho trabajo esta semana, la verdad ha sido una semana muy ocupada por cosas del desorden y también cosas, pues nuestros trabajos, ¿no? Porque sí, todos todavía trabajamos. no vivimos de esto, entonces sí, ha sido una semana pesada. Sí, una semana de donde todos estuvimos malabareando proyectos y tareas y entregas y grabaciones externas y de todo. Pero al final aquí estamos listos para platicar con ustedes de temitas muy interesantes. ¿Algo que quieran comentar antes de iniciar? Jorge. ¿No, Jorge? No, todos mis comentarios son para ya comenzando Más al rato. los temas en Antes de materia. comenzar, yo creo que sí podríamos agregar que por favor nos sigan a El Desorden, suscríbanse al canal, está aquí abajito el botón de suscribirse, píquenle, activen la campanita, en la descripción está todas nuestras redes sociales y también el link para el registro del newsletter, así que ahí pueden conocer más sobre este proyecto de análisis político. Bueno, vamos a empezar con la primera nota que queremos discutir con ustedes, que es precisamente el fallecimiento de Mauricio Fernández. Yo creo que realmente no ocupa muchísima introducción este personaje político, esperemos que no, porque pues al final de cuentas no solamente es conocido en el estado neolonés, sino que también es conocido a nivel nacional por ser uno de los alcaldes más característicos debido a su manera de gobernar un municipio. Nunca gobernó el estado, nunca intentó ser candidato, que yo sepa, o si fue candidato. Sí, intentó una vez. Intentó y falló. Pues no tenía nada de malo. Intentó y falló, pero ya no tuvo más aspiraciones como mucha gente decía de que volverlo casi que presidente de la República. Sin embargo, pues bueno, el pasado 15 de septiembre de 2025, Mauricio Fernández solicitó una licencia de 15 días para preparar la renuncia a la presidencia municipal del municipio de San Pedro Garza García, debido a que padecía cáncer en el revestimiento del pulmón. Comentó que su cáncer se había complicado y que ya había dejado de medicarse y que solamente tocaba esperar. Estaba, una frase así como él dijo, a la buena de Dios. Es decir, esperando lo que tuviera que esperar a que falleciera, pues ya el cáncer se había vuelto muy agresivo y los tratamientos muy, muy dolorosos. En su lugar se quedó Mauricio Farah. Mauricio Farah siendo el secretario de ayuntamiento del municipio. No pasaron 15 días, solamente pasó una semana, cuando el 23 de septiembre de 2025, por la mañana, se hace pública la noticia que habría fallecido esa misma mañana en su casa. Esto lo haría que el expresidente falleciera a sus 75 años de edad. Al día siguiente se le hizo un homenaje público y una despedida, donde sus cenizas fueron trasladadas a la parroquia y santuario de Nuestra Señora de Fátima en el mismo municipio. Ahí se celebró una misa privada con familia y allegados. Como personajes interesantes que estuvieron ahí, la verdad se presentaron muchas personas interesantes, entre ellos obviamente sus hijos, siendo Alana, Milarca, Vanessa, Anton, Stefan y Max, sus nietos y otros familiares. De funcionarios municipales de San Pedro, Mauricio Farah, secretario de ayuntamiento y encargado del despacho de la alcaldía, Juan Pablo Castuera, secretario particular, Luis Sosa Rey, secretario general, y de exfuncionarios y figuras públicas tenemos a Reyes Tamés Guerra, ex secretario de Educación en la época de Vicente Fox, José Natividad González Parás, ex gobernador de Nuevo León, Agustín Basabe Benítez, ex dirigente del PRD y ex diputado y ex profesor nuestro, Rebeca Cloutier, ex diputada, Pedro Arce Jardón, ex fiscal de Nuevo León. Y de los alcaldes metropolitanos se presentaron Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, Jesús Nava, de Santa Catarina, Manuel Guerra, de García, Andrés Mijes, de Escobedo, y David de la Peña, de Santiago.
De funcionarios del gobierno estatal estuvieron Samuel García y Mariana Rodríguez, Miguel Flores, secretario general de gobierno, Javier Navarro, coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana y Coordinación del Gabinete de Igualdad por Todas las Personas, Federico Rojas, secretario de Trabajo y coordinador del Gabinete de Generación de Riqueza Sostenible, Itzel Castillo, presidenta del Congreso de Nuevo León, Javier Navarro Velasco, coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, y Tatiana Cloutier, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. ¿Algún comentario, muchachos, acá? Porque me quieren hacer reír. No. Por algún motivo, Fer desaprueba la mayoría de los últimos 5 mencionados. Bueno, 7. No, pues, nada más. Personajes muy interesantes, de hecho. Sí, la verdad, sí. Esta Tatiana Cloutier hizo un comentario muy interesante acerca de Mauricio Fernández. A ver, ¿qué dijo? Pues como podremos ver, Tatiana Cloutier y la hermana tienen como diferencias políticas, porque por un lado, Rebeca Cloutier como que apoya más a Mauricio, mientras que por el otro Tatiana no tanto. Sí. Y una de las cosas que los comentarios que dijo fue que Mauricio se caracterizaba por ser una persona muy controversial. Y yo creo que no es correcto decir eso, especialmente en un funeral, como que... ¿En qué se murió? Se murió mal. Sí, sí, se murió. suena muy mal, entonces... Sí, suena muy mal. Sí, era como un comentario que me llamó la atención. Un poco fuera de lugar. Sí, un poco fuera de lugar, la verdad. También estuvieron presentes Xochitl Gálvez, ex candidata presidencial y ex senadora, y Melissa Bishop, cónsul de Estados Unidos en Monterrey. De empresarios y sociedad civil también estuvo Adrián Sada Cueva, ex presidente de CAINTRA y yerno de Mauricio Fernández, Sergio Gutiérrez Muguerza, Eusebio Garza Mercado, CEO del grupo GIM, Marcial Herrera, Carlos Zambrano Plant y Alejandro Rodríguez Michelsen, o el Inge Rodríguez, a quien ellos lo queremos mucho. Esos fueron como los personajes que estuvieron ahí presentes, y pues fue un momento muy emotivo, muchos discursos a sus familiares, y pues nada más que decir que Mauricio Fernández, le guste o no le guste a la gente, dejó un legado importantísimo en San Pedro Garza García, obvio, porque fue el territorio que él se notaba que él amaba su municipio y su tierra y su gente, y creó un municipio, bueno, generó una personalidad muy marcada del sanpetrino, pero que tuvo también repercusiones fuera del municipio, y pues no solamente se queda como una figura característica de San Pedro, sino también de Nuevo León, de la política neolonesa, y también casi, pues podría decirse que nacional, porque es conocido. Yo creo que también debemos compartir que hay una pequeña interacción del desorden con Mauricio Fernández. Abre la toma. ¿Sí tú sabes a qué me refiero? Tú estás involucrado. ¿Tú? ¿Yo? Sí. Ah, caray, ¿cuál? Cuando fue el diálogo con candidatos de la Universidad de Monterrey, y yo fui la que dirigí el diálogo con Mauricio Fernández, que me invitaron, ¿sí? Y tú estabas ahí y tú hiciste una de las preguntas. Hay un clip específico donde yo te doy la palabra a ti y tú le haces la pregunta y él contesta. Ya, Entonces, sí. el desorden presente cierto. en la historia. Hay que poner una foto de eso. Sí, te Pues paso, si me mandas el video, te paso el pongo clip. el clip. Sí, te paso el clip porque Ya justo me acordé, este fin ya de me semana... Yo no estaba presente, gente. Desafortunado. A mí me tocó Ni Pato tampoco. Clarion, de que... Bueno, pero... No, ¿a quién le tocó Xochitl? A ti también tocó Xochitl. A mí me tocó ¿A Xochitl. ti A mí me tocó tocó Xochitl? cubrirlo. Sí, en la prensa. Sí. Estuvo muy bueno. Me tocó hacerle una pregunta también a Xochitl. Sí. Si quieres, pues también podemos... De la Xochitl yo la funé por accidente. Ah, sí. Cierto también. Oye, bueno. ¿de dónde llegó ese clip? Llegó hasta... Llegó hasta de la Micha. Ey. No, sí. Pero después esas eran historias para otro momento. Pero sí, o sea, una muerte que marca el fin de una era política en San Pedro. Claro. Y sí. esperemos esa transición a la nueva persona que se encargue del municipio sea pacífica, en paz, y que todos lleguen a acuerdos y términos y condiciones que se sientan cómodos para el municipio, ¿verdad? Sí, pues la verdad yo comentarios, análisis sobre el gobierno de Mauricio Fernández yo creo que serían más que nada positivos. De hecho, recientemente se publicó una encuesta por parte del INEGI sobre la percepción de seguridad en los municipios, y el más alto era San Pedro. Sí. La verdad es que esto es algo muy, muy a favor, porque si la mayoría de las personas en San Pedro se sienten seguras, significa que el gobierno está realizando acciones muy positivas,
sobre las acciones de seguridad que están realizando. Entonces, muchas felicidades. Y que era una de las reivindicaciones que tenía, porque decía de que no, es que desde que yo perdí el gobierno, ha reducido la percepción de seguridad. Sí, pues es que mira, aquí ya va un poquito más de análisis acerca... Pues a esto nos dedicamos, así que dale. Del gobierno de Mauricio Fernández en San Pedro. Recordemos que Mauricio Fernández le tocó vivir la época de más inseguridad aquí en Monterrey. No sé si recuerdan aquí por mediados del 2010, 2012, Sí. 2008, antes de que iniciara Peña, después de que comenzó Calderón. Yo creo que 2008 fue cuando empezó toda la parte de inseguridad muy fea Sí, aquí en muy Monterrey. fuerte. Muy fuerte. Había gente colgada, o sea, Descuartizada, cosas horribles, horribles, sí. horribles aquí en Monterrey. Pero Monterrey, para los que no sepan, está dividido en diferentes municipios, no son lo mismo, o sea, sí son parte de la área metropolitana, sin embargo, tienen diferente jurisdicción. Entonces, San Pedro es el municipio más rico de todo Monterrey, y yo creo que de toda América Latinoamérica, Latina. sí, o sea, una cantidad impresionante. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que se estaba circulando en esa época, porque era la época del crimen organizado. Entonces llega un nuevo cartel aquí a Nuevo León y empiezan la lucha de poder que existía con uno anterior, ahí un cártel anterior que existía, pero el único municipio que se mantuvo seguro fue San Pedro. Mucho se le critica por las cuestiones de cómo manejó la seguridad, pero algo es hecho, algo es un hecho, y es que San Pedro se mantuvo muy seguro. Sí. Y actualmente también lo está. Entonces, yo creo que Mauricio Fernández, la capacidad que tenía de cabildeo, yo creo que ningún alcalde la ha tenido aquí en Nuevo León. Y eso es muy se destaca mucho, porque la verdad el cabildeo, la capacidad que tienes de formar alianzas con empresarios, con sociedad civil, y de hecho lo pudimos ver en el funeral. Sí, tanta gente importante que fue al funeral, no es porque, nada más porque sí, o sea, es una demostración de toda esta gente que en algún punto tuvo cierta conexión con este candidato, bueno, con este exalcalde, por una razón u otra. Sí. Y, o sea, desde fiscales hasta empresarios, hasta gente de representante estadounidense que está en México. O sea, no solamente la figura de Mauricio no solamente se quedaba en San Pedro, se extendía fuera del municipio, incluso cruzando fronteras. Sí, y de hecho de diferentes partidos, eso es impresionante. Está el gobernador que es de Movimiento Ciudadano, está priistas, panistas, de Morena, de Jesús Morena, Nava, Tatiana Cloutier, de todos los partidos. Entonces, la capacidad que tenía de cabildeo por las alianzas que obtuvo de los empresarios y de todo, la verdad es una capacidad muy impresionante, y también es algo beneficioso que tuvo el gobierno de Mauricio Fernández. Totalmente. Que sí, de acuerdo contigo en el apartado de que hay muchas cosas que para el sucesor de Mauricio van a estar muy difíciles. Ya sea el que agarra ahorita y el del siguiente trienio, porque había cosas que solo Mauricio, por ser Mauricio, podía hacer. Sí. La legitimidad que les daba. Que ahí vamos a la otra parte del análisis. Estuvo muy bien que dijiste en palabras. Como dijiste tú, Mauricio hacía muchas cosas por ser Mauricio, porque tenía una alianza muy fuerte con diferentes sectores de la sociedad. Sí. De hecho, también en el norte al día siguiente, todas las partes donde se mencionan a los difuntos, estaba tapizado de diferentes empresas, partes de gobierno que le mandaban su pésame a la familia. Sus condolencias. Sus condolencias a la familia de Mauricio. Ahora, ¿qué seguirá para San Pedro? Uy. ¿Qué seguirá para San Pedro? ¿Quieren discutirlo ahorita o podríamos dejarlo para otro episodio? Yo creo que lo podemos dejar para otro episodio. Porque tenemos aparte no lo preparamos. De esa parte solamente preparamos las condolencias, y ya después les traemos un análisis más completo de lo que viene. Esto es como un preámbulo de lo que después podremos platicar, porque sí va para largo. O sea, se sabe que lo que vaya a suceder en San Pedro será un chisme largo y entendido. Y también cómo va a afectar hacia la política de otros municipios de Monterrey. Ajá, y por eso, o sea, lo que pasa en cualquier municipio no solamente se queda dentro del municipio, o sea, sale fuera de más en San Pedro. Y si estamos hablando del municipio
porque si estamos hablando del municipio que tiene mayor fuerza económica, todo lo que suceda tiene repercusiones fuera del mismo. Entonces, pues ya veremos a ver qué sucede. Sin más preámbulos. Iniciamos con el otro tema. Preséntalo, Diana, por favor. Estoy muy emocionada porque ayer me eché mucho tiempo viendo esto. Un maratón. No traje mi compu, pero traje mi iPad con las notas, mi libreta con notas, porque ayer me eché, y Jorge también se echó, el documental del PRI que está en ViX. Siendo más específica, el documental fue publicado el 22 de septiembre del 2025 y consta de 5 capítulos. Está escrita y dirigida por Denise Merker. Su sinopsis dice lo siguiente. La muerte del PRI, una caída 1000 veces anunciada. Corrupción, traiciones y asesinatos marcaron su debacle. De los delirios de poder de López Portillo al derrumbe con Peña Nieto, el PRI pasó de tenerlo todo a ser un cascarón vacío. Ojo con cascarón vacío, esa expresión me gustó mucho y se repite dentro del mismo documental. Yo no sabía eso. No sé qué en ese detalle. Ahora, el capítulo consta de 5... perdónenme. Si quieres, ahora la toma para que salgamos todos porque vamos a hablar mucho. A no ser que quieras hacerle cambio a todo. Sí, exacto. Empieza el primer capítulo. Se llama... Bueno, voy a decir los tiempos que van manejando para que nos empecemos a ubicar en esta línea de tiempo imaginaria. El primer episodio se llama La Fisura y es del 1975 al 1982. El segundo capítulo se llama La Fractura. Empieza desde 1986 a 1988. El tercer capítulo se llama La Implosión, que es de 1988 a 1994. Año sumamente importante para la política mexicana. Año horrible. Horrible. El annus horribilis, como diría Agustín Basabe. Nuestro maestro Agustín Basabe. Sí, es que él realmente dice eso. Dice, fue un año horrible. Y él estaba presente. Y él estaba presente. Entonces fue un año tan malo que duró como 5. Sí, yo por eso le creo cuando dice fue un año horrible, porque él vivió toda esa experiencia y dice fue horrible. Después tenemos el episodio número 4, que es el colapso, del 94 al 2000. Y después el regreso y la parodia, del 2000 al 2024. La venganza del PRI. Yeah. De que el PRI will be back in Avengers Doomsday. El PRI contraataca. El PRI contraataca. Bueno, figuras importantes que salen, esos son por mencionar algunas. No estoy haciendo una lista entera porque nunca voy a acabar de decir quiénes son ni qué fueron ni qué hacen. Esos son algunos de los personajes que van saliendo y que me llamaron la atención. Si tienen alguno que agregar, pues adelante. Empieza, es que me encantó, porque eso, aquí vamos a hablar de spoilers del documental, o sea, para esto es esto. Sí, o sea, por cierto, no digan si quieren verlo, mejor vayan a ver el documental y luego vengan o spoilerense con nosotros. A mí me encanta que el documental empiece y termina con Alejandro Moreno. Ah, sí, es cierto. Yo no he visto el final. Termina con Alejandro Moreno. La primera escena es de que Alejandro Moreno se de que súper orgulloso con su chalequito. O sea, ahí lo van a enterrar con ese chaleco cuando fallezca. Con su chalequito rojo con el fondo de que el PRI, y él está de que muy, muy orondo, así que, sí, yo soy presidente del PRI. Y lo primero que dice es: nosotros construimos el país. Y, ahí fue mi primero de que Pero tiene un punto. Como si algunos que ya ven el podcast recurrentemente ya sabrán cuál es mi opinión del PRI. Así que ya se imaginarán un poco cuáles son mis impresiones de este documental. Y cuando dijo esa frase yo ya estaba de que con un coma de que ahí en el suelo de que... un aneurisma. Pero le preguntaron... Haz de cuenta así, sacando la baba. De ¡qué asco, perdón! Me retrataste muy bien. Perdón. Le habrán preguntado, o sea, le habrán dicho de qué trataba la entrevista. No sé, ¿por qué? O sea, te voy a... Eso no es spoiler, o sea, aquí vamos a comentar todo lo que dice. Al final del documental, en el episodio número 5, o sea, terminan diciendo uno de los entrevistados, ahorita voy buscando el nombre y les digo quién fue. En lo que ella dice de que, él dice, o sea, el documental te pueden hacer las preguntas que tú quieras, de que el tema puede ser X, pero recurre a la dirección del documental, cómo se va a utilizar ese material. Sí. Así que, por ejemplo, las conclusiones finales, él no tenía enterado. José Narro, expriista y exrector de la UNAM, asegura, así, dice, yo te puedo asegurar, eso dice textualmente,
que AMLO y Alejandro Moreno hicieron un arreglo de 30 millones, no sé si de pesos o de dólares, no especifica, para que él quedara como presidente nacional del PRI. ¿Eso lo dice en el documental? Eso lo dice en el documental. Ay, pues... Es que fue lo que dijimos en un Fernando episodio. No se vio el último Eso lo habíamos comentado una vez. ¿Recuerdas la Hay un clip tuyo. Hay un clip mío que dice eso. Exacto. Hay muchas cosas que hemos hecho aquí que están en el documental. Para que vean, 1, si estudiamos, 2, no estamos tan perdidos. Sí, porque una vez nos cuestionaron si estudiábamos, de hecho. Pero bueno, otras figuras importantes está Porfirio Muñoz Ledos, que en paz descanse, no sabía que él ya había fallecido. Para empezar, dicen, ¿cómo puedes tenerlo en un documental si ya falleció? Las entrevistas fueron hechas a partir desde el 2023. Y eso lo sé porque si tú analizas tan siquiera el tráiler, se ve en la plaqueta viene siendo como la que es esto, ahí se ve la información y se ve la fecha que es el 2023 en las entrevistas. Y Porfirio Muñoz Ledo murió el 9 de julio. Del 2023. Del 2023, precisamente. Después tenemos a Heriberto Galindo, político desde el 67. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México del 2000 al 2006. Diego Fernández de Ceballos, quien fue ex candidato presidencial siempre y ha sido un político de una larga carrera. Fue candidato presidencial en el 94, para ser más específica. Enrique Peña Nieto, expresidente de México del 2012 al 2018. Yo me quedé ice frío hielo cuando lo vi en el tráiler. Cuauhtémoc Cárdenas, no ocupa introducción. Roberto Madrazo, Beatriz Paredes, Osorio Chong, Francisco Labastida. Labastida habla muchísimo en el documental. Sorprendentemente. También faltó el Baster Gordillo. Ay, no la puse, el Baster Gordillo también. Sí, el Baster Gordillo, y sí la puse en mis notas de aquí, pero no sé por qué no la anoté en la lista. El primer capítulo se enfoca, al llamarse La Fisura, se enfoca específicamente de lo que fue un pequeño recuento de la historia del PRI a partir del 1929, y cómo se fue asentando el poder a través de, y cómo ese partido logró lograr la estabilidad en un México post-revolucionario. ¿Qué? Es que ya a partir de ahí vamos mal, o sea... A ver, yo quiero dejar algo más en claro. A mí me gustó el trabajo que hizo Denise Merker. Está buenísimo. Definitivamente. O sea, antes dejando claro... Es buenísimo. Es buenísimo. O sea, juntar tanta gente tan poderosa... No manches, o sea, qué... Muy buen trabajo, una recopilación de todo lo que viene siendo el archivo histórico de fotografías, de audios, de entrevistas, o sea... Muy buen trabajo. Y la capacidad de entretenimiento, porque, por ejemplo, yo tengo varios familiares y varias personas conocidas que no les gusta la política, pero les llamó mucho la atención este documental y lo están... disfrutando. Lo están disfrutando, lo están viendo, y eso es como, wow, porque la política, la verdad, no es un tema para todos y no a todos les gusta, entonces... Y es normal, ¿no? Sí, es normal, por ejemplo, a nosotros nos encanta, ¿verdad? Pero a mucha veces no. Estamos enfermitos. A mucha gente no, y la capacidad de poder llevar este archivo histórico y recopilatorio a las personas y que les pueda entretener, la verdad, muchas felicidades. Sí, o sea, excelente trabajo también de edición, o sea, siempre hay algo que te llama la atención que es el detalle de que mucha gente está diciendo de que no, es que este documental es una limpieza de imagen para el PRI. Pero a ver, vamos a hacer... creo. El título dice lo contrario. El título dice lo contrario, primero que nada. Segundo, entrevistaron a casi puro priista. O sea, de que el 90% de las entrevistas son priistas. ¿Qué chingados crees que van a decir? De que van a hablar mal, obvio no. Obviamente no, aunque les haya tocado. Hay personas que estuvieron involucradas en el mismo sexenio de casos de corrupción y aún así dicen, el PRI es la joya. La joya. Exacto. Así que, pero obviamente podemos criticar que se omitieron ciertas cosas. Eso, dejando como que en claro que se hizo un excelente trabajo, podemos decir, oye, aquí hay hoyos en la trama. Sí, hay muchas cosas que no se mencionaron. También se establece que el PRI es una de las características importantes, y esto lo dice Enrique Peña Nieto en el primer capítulo, o sea, pues cuando lo entrevistaron, ese fragmento lo ponen en el primer capítulo, es que lo más importante del PRI es que el partido siempre va a seguir y va a continuar con la ideología de la persona que se encuentre en la silla presidencial siempre y cuando sea priista. Entonces, aquí ya vemos cómo el PRI nace desde una visión socialista, porque es una realidad del PRI, es que nace con esta visión socialista. ¿Con la revolución? Con la post-revolucionaria, con la revolución exactamente, con esta... como que con esta misión de lograr la revolución. Y después se transforma en un partido que se va adaptando a las necesidades político-electorales de la sociedad y de la persona.
porque también el dedazo se convierte y aquí tengo, y Muñoz Ledo lo define. El dedazo es que cuando el presidente te elige, tú ya eres el ganador. O sea, no es que tengas que esperar el candidato del presidente. No. Sí, no presenta candidato, presenta tú sucesor. eres el sucesor. ¿Algo que agregar aquí? Pues me recuerda a un partido actual, ¿no? Sí, yo también dije, y se medio menciona un poquito. Sí. También, pues las primeras fisuras tal cuales vienen siendo la desgracia del 68, del 2 de octubre, que de hecho se cumple el aniversario esta próxima semana. Se presenta el golpe que causa la fisura. Esto así lo dije yo. El 68 es el golpe que te causa la fisura siendo la reforma político-electoral. Que aún así, de que le hacen una mención muy corta. O sea, dura nada. Menos de 5 minutos. Sí, es mínima la mención que tiene. O sea, de que hablan de cómo el PRI surge de la muerte de un caudillo, que es Obregón, y llega el orden institucional. Sí. Y luego es como de que, bueno, sí, un caudillo con orden institucional, mejor dicho. Se saltan todo el maximato. Sí. Llegan a Lázaro Cárdenas, dicen, Cárdenas, bien, se saltan todos los demás. De que llegan con Díaz Ordaz y es de que, no, muy mal. Bueno, continuando. Y ya llegan con Echeverría, se saltan completamente todo lo que hizo Echeverría. Y luego ya pasamos con el primer culpable que ponen. Sí, el primer culpable siendo... López Portillo. Porque José luego López también Portillo. Mencionan... Ok, yo identifiqué esto. Niéguenmelo, afírmenmelo. Que las principales fisuras fue la reforma a los partidos electorales. O sea, la bienvenida al registro de partidos. Y que Luis Echeverría ignora todos sus protocolos priistas para elegir a su sucesor. Y que decide poner a su mejor amigo de la infancia, López Portillo, como candidato presidencial. Que al mismo tiempo se combinó la situación con que fue el único candidato porque el PAN tenía pedos internos y no pudo organizarse y no pudo elegir un candidato y no registraron a ningún candidato. Entonces el único candidato para la presidencia fue López Portillo. Que también lo que no se menciona es que esa es también una de las razones por las cuales se llevó la reforma electoral. Bueno, fíjate que más o menos lo mencionan porque dicen, es que al llevar a cabo esta candidatura ya era ridículo. O sea, como que eso es una mofa. O sea, aquí nadie tiene credibilidad. Y luego, no me acuerdo exactamente quién mencionaba, decía, pues López Portillo ganó con un 90%. Que, pues, mejor, o sea, dices que... Pudo haber ganado literalmente con un voto. Eso lo dijo Carlos Salinas, ¿no? No fue Salinas. No. Bueno. Era uno de los no priistas. Pero también hubo presiones externas. Ahí es a lo que yo quería llegar. De parte de otros países para que México implementara una política... Un sistema de partidos. Bueno, externas, yo me refería a externas del PRI. Ah, bueno, externas del PRI y externas económicamente del PRI, porque también hubo, y eso también no se mencionó, un grupo de empresarios de aquí del norte, de Nuevo León, de Monterrey, que también metieron presión para que el PRI se reformara de forma la reforma político-electoral, que va de la mano con la crisis económica que también hubo en ese periodo, que eso sí se menciona mucho. Eso se menciona. Porque mencionan de que la ausencia de contrincantes en la candidatura de Portillo evidenciaba la falta de legitimidad del sistema político del PRI. Ya es de que, ok, sí, el documental marca muy bien que eso era lo que evidenciaba, pero no dice lo que causó esa falta de legitimidad. Porque está lo del 6-8, está lo del 71 con lo del Jueves de Corpus, está el asesinato, que no se menciona. Está el asesinato de Eugenio Garza Sada, que no se menciona. Está el surgimiento de la Liga 23 de septiembre, que es una de las pocas guerrillas urbanas que surgen en América Latina. Que no se menciona. Que tampoco se menciona. Que surge justamente en represión del 68. Luego también tenemos estas presiones externas, tanto de empresarios como de gobiernos, de la falta de estabilidad que estaba teniendo el país. Y que de hecho también parte del asesinato de Eugenio Garza Sada también llevó a que el grupo empresarial, porque hay un libro muy interesante. Ponte tu cámara, porque es un buen punto. Hay un libro muy interesante sobre Eugenio Garza Sada que menciona que después de la muerte de Eugenio Garza Sada por parte de estos grupos, hubo una gran ruptura del grupo empresarial aquí del norte. ¡Órale! Con el gobierno federal. Entonces, después de esta crisis económica que se viene, pues había mucha deuda. Entonces, el sector empresarial le dice, hermano, te tienes que reformar, o sea, no podemos estar así
No podemos tener un partido mayoritario hegemónico y además nosotros te vamos a pagar parte de la deuda. Sí. Si llevas a cabo esta reforma. Vaya. Que no se menciona. No se menciona. No se menciona. Algo que también agregar. La Bastida comenta que dentro del gobierno de López Portillo, o sea, en esa temporada, en ese tiempo, se encuentra el yacimiento el tercer yacimiento de petróleo más grande del mundo. El de Cantarell. Exacto, de Cantarell. Y eso es como que, no manches, nos vamos a volver ricos. O sea, esa fue como que la visión, y pues cuando viene la famosa frase de que la gente se debe de preparar para empezar a gestionar la abundancia, porque iba a caer mucho dinero. Y... Pues por un ratito sí. Por un ratito sí, porque... Claro. Pero la gente se acostumbra muy fácil a la abundancia. Es como cuando dices que traes mucho dinero porque tu tarjeta de crédito tiene mucho crédito, ¿no? Mano, así no es. Me dieron un préstamo de 100,000 pesos. Soy millonario. No, hermano. O sea, mala noticia, mi gente. Mala noticia. Aquí siento... Voy a un poquito jugar abogado del diablo aquí. Ok, dale. Está muy feo que estén echándole como de que primer culpable a López Portillo, siendo de que de los últimos 3 presidentes que tuvimos de agentes de la CIA, al menos confirmados, él era el menos ojete, de que teniendo a Díaz y a Echeverría de que de antecesores. Y cabe decir, critican mucho la parte económica de López Portillo cuando él realmente copia casi todo lo de Echeverría. Pero no con es Echeverría, un cambio económico con Echeverría y con Díaz Ordaz sí funcionaba. Tuvimos crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto, niveles muy fuertes de crecimiento económico. El pecado de Portillo fue ponerle todos los huevos a la canasta a la de petróleo. Sí. Y los cambios y lo mencionan. globales. Y eso se menciona, y lo mencionan también en clases muchas veces. El error fue decir, el petróleo es la solución. Aplicó la de Venezuela. Solo que a Venezuela, como tiene aún más petróleo, no le va tan... No, pero por ejemplo, yo sí quería... por otras cosas, ¿no? Yo sí quería mencionar un punto que también es, creo que interesante y creo que podría abonar a la conversación. Dale. Hay otro país que también tuvo un gran descubrimiento de yacimientos de petróleo y le está yendo muy bien. De hecho, le fue muy bien porque lo supo administrar. ¿Quién? Noruega. Ah. Noruega tuvo... Un yacimiento menor, cabe decir. Sí, menor al de México, pero la administración que tuvieron fue muy diferente. Porque a diferencia de México, que le empezó a meter se empezó a endeudar primero. Y cuando encuentras mucho petróleo... claro, o sea, existe esta posibilidad de que vas a tener mucho dinero a futuro, ¿no? Pero no es un acierto, o sea, no sabes verdaderamente. Entonces tienes que administrar lo que tienes, no lo que posiblemente pudieras llegar a tener. Exacto. Y aquí se estaba manejando lo que se va a tener un chorro de lana. Sí, se va a tener mucho y empezaron a traer, y de hecho también lo mencionan en la serie. Empezaron a hacer préstamos al Fondo Monetario Internacional. Los bancos estaban diciendo, bueno, pues te doy dinero. Claro. Y también mencionan que entonces yo aquí identifico 3 fisuras. La reforma político-electoral, que Luis Echeverría ignora todos los protocolos, y las crisis económicas. Sí. Y eso hace que empiece como a crujir un poquito lo que viene siendo el sistema priista que lo mantiene vivo, que tengan sucesiones políticas cada 6 años. Y de hecho lo mencioné en el documental de que es que se creaba como este misticismo alrededor de la banda presidencial. No te ponían una corona, pero te ponen una banda presidencial que al momento que te la ponen, ahora tienes estos como poderes sobrehumanos, que ahora tú no solamente eres el ciudadano presidente, sino que eres esta persona que tienes este poder todopoderoso que sobre todo México. Y eso pues llama mucho la atención porque... Y se menciona precisamente en este capítulo, México se convirtió en un país ultra presidencialista. Y aquí es cuando la visión federalista de México, esto ya lo estoy agregando desde mi perspectiva y mi análisis, falla. Porque al tener un presidencialismo tan fuerte y tan mágico, poniéndolo en este contexto de misticismo, pues ya te olvidas de estas divisiones territoriales de los territorios nacionales, es decir, los estados y luego los municipios, que también tienen un estilo de vida diferente a lo que viene siendo pues la Ciudad de México. Pero todo se empieza a desarrollar alrededor de la figura del presidente. Yo creo que
siguiente capítulo. El siguiente capítulo se llama La Fractura, del 86 al 88. La fractura fue muy clara. Dentro del PRI, tanto Muñoz Ledo como Cuauhtémoc Cárdenas se encontraban inconformes con las prácticas tradicionales priistas, por lo que nace la facción democrática. Pues personajes como Cuauhtémoc Cárdenas comentaban que eso era una pérdida al compromiso revolucionario. Entonces aquí así me llama mucho la atención porque también Salinas de Gortari dice, es que el partido se dividió en dos, los que queríamos evolucionar y los que se estaban quedando en el pasado. Pero por parte de Cuauhtémoc Cárdenas, él menciona, estaba la corriente tecnócrata y estaba la corriente democrática. Es que está raro porque en ese capítulo van a terminar mencionando, o sea, está la fractura de la parte democrática con los tecnócratas y luego está la de los tecnócratas entre lo que eran como que la nueva generación y la vieja generación. Como que está rara porque son como 3 fracturas, pero una se mantiene dentro del PRI. Sí, bueno, 2. No, una se separa y se hace el PRD, sí, o sea, perdóname, sí. Una se mantiene como sigue de que pegada. Pero... Ok, sí, porque fue en el 87 esa fractura. Tienes toda la razón. Sí, porque para mí lo que me llama la atención es que, ok, Salinas menciona a los tecnócratas y a los de la línea... No, perdóname, a los que... Salinas de Gortari menciona a los que querían ver el futuro del país, a los que se querían quedar en el pasado con esta visión como romantizada del revolucionario priista. Y luego Cuauhtémoc Cárdenas dice, estaban los tecnócratas y estábamos la corriente democrática. Pero como quiera sigue siendo, creo que se refieren exactamente a lo mismo hacia cierto punto. En eso sí es la misma ruptura. Es la misma ruptura que transforma a el partido en tener un conflicto interno que no existía. Pero que ese conflicto interno empieza a evolucionar a partir de esta fisura de que, al menos según el documental, Luis Echeverría elige a López Portillo porque es su mejor amigo y entonces eso causa ciertas molestias dentro del partido porque dices, oye, ya no estamos llevando una organización como tal que donde nosotros estamos buscando lo mejor del país, sino que ya aquí nos estamos saltando los protocolos. Yo creo que es momento de reformar algo más democrático y regresar a los principios. Pero como ya estamos en otra época. Sí. Yo que tengo mi crítica de eso. Excelente. De eso en específico. Okay, porque es de que solo se quisieron democratizar justo cuando no les convenía. Exacto, chócalas. O sea, qué conveniente que cuando llega una corriente que no es de tu misma línea. Dices, democracia. Ahora sí, democracia, no dedazo. Votar. Chinguen a su madre. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el problema aquí es dices que, o sea, qué conveniente. Si tú vienes viviendo dentro de un partido donde la democracia no existe y estabas como de acuerdo a estas, pues, formas de llevar a cabo, pero de repente, se le faltaron el respeto a la forma que hemos llevado, aunque sea antidemocrática, y que según la democracia viene siendo parte de la revolución, ahora sí ocupamos aplicar la revolución. Y solo diré, la cámara. A lo mejor Cárdenas fue uno de los mejores presidentes de México, pero él llegó por dedazo. ¿Quién? ¿Cuauhtémoc? Cárdenas. No, Lázaro Cárdenas. Nunca llegó a la... Ajá, yo por eso dije, ¿cómo? ¿El qué? De que él lo tienen de mártir. Aquí voy a ser bien feo. Dale. Ay, Porfirio Muñoz Ledo, a comparación de Cárdenas, él sí se convierte en una eminencia política. Él se vuelve una persona muy respetada por todos los partidos políticos, incluso pidiéndole consejos desde distintos ámbitos ideológicos. El PAN lo tenían en alta estima, el PRI, incluso después de que él se salió del PRI, lo tenían en alta estima. PRD, Morena, al final Muñoz Ledo también estuvo involucrado en el surgimiento de Morena. Así que Porfirio Muñoz Ledo sí es una de las eminencias políticas de este país. Y que, la verdad, respeto al señor, la verdad. Cárdenas, por otro lado, lo tienen en un pedestal nada más por haber sido víctima del fraude del 88. Y ya. Yo difiero. Yo difiero, hermano. ¡Qué discordia! No, yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas sí tiene un papel importante en el surgimiento de la oposición hacia el PRI. Sí, también no voy a negar eso, pero a partir de eso, es solo ponerle en un pedestal fue el creador del predecesor de Morena. Fue el proto-Morena, yo diría. Sí, de eso yo he escrito. El proto-Morena. De que me está diciendo cosas que yo he escrito para el desorden. A ver. Pero ahí les va una cuestión interesante. Dale.
Porque aquí podemos ver que ya inicia la parte neoliberal del PRI. Sí, el capítulo comienza con AMLO, eso, de que sí, literalmente. Yo me asusté cuando salió. Inicia la parte... Ay, güey, se saltaron un chingo. Eso no era, eso no es 88. Inicia la parte neoliberal del PRI, pero ¿por qué surge esto? O sea, porque también a nivel internacional ya el proteccionismo económico ya estaba dejando de ser... teníamos la época de Ronald Reagan. Sí. Aparte de que la Unión Soviética ya iba para abajo, o sea, ya estaba colapsando. Ya estaba colapsando. Entonces, yo creo que aquí hay que entender el contexto histórico por el cual surgen los tecnócratas. Ok, sí, me encanta, dale. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo el panorama económico a nivel internacional estaba cambiando hacia un libre mercado. Estaba cambiando hacia la globalización, la implementación de reformas económicas más liberales. Claro, México no se quería quedar atrás, porque ya teníamos el revolucionario institucional, la parte nacionalista revolucionaria, que era la parte de proteccionismo económico. Entonces llegan estas nuevas corrientes políticas, entonces también surge presión interna por parte de movimientos empresariales, inician estas rupturas económicas. Por eso empieza más a tomar protagonismo la tecnocracia. Porque estaban intentando reformarse a no perderse. O sea, el PRI está intentando moldearse, intentando cambiar ¿el molde? Su sistema partidista hacia lo que se venía. También un comentario más es el detalle de todas las élites priistas que se amasaron fortunas por estos años de gobierno. Mandaron a sus hijos a estudiar al extranjero. Claro. Esos hijos llegaron estudiando de Harvard, de Oxford, de Stanford, llegando tecnócratas también, así que no es raro que hayan llegado con una mentalidad más tecnocrática que con una mentalidad más de vieja corriente priista. Sí, y se está intentando reformar el PRI en un contexto histórico que ahorita lo vemos en retrospectiva y decimos, pues estuvo horrible, ¿no? La tecnocracia... No fue buena idea, pero hay que entender, yo creo que el contexto histórico por el cual el PRI empezó a intentar tomar este molde, también empezó más como la democratización interna. Claro, la vieja guardia del PRI y aquellos que intentaban todavía apoyar el principio nacional revolucionario, como Cuauhtémoc Cárdenas, pues tenían otras perspectivas. Sí. Que por eso llega el protomorena. ¿Qué es el PRD? ¿Qué es el PRD? El difunto PRD. El difunto PRD. Descansa en paz el PRD. Que ahora solo existe como un partido local. Y me alegro. Pero bueno, entonces, esto nos deja con que... O sea, llega el momento... Ok, existen discordia dentro del PRI. Porque está esta corriente como del ideal revolucionario. Y después está la otra corriente que dice, pues, no, viva la tecnocracia. Llegó un punto donde, además de la pérdida de compromiso, fue el momento donde se hace como esta pasarela. Una pasarela de candidatos. Entre ellos estaba Carlos Salinas de Gortari. Esto no solamente hizo que la gente del PRI dentro del partido se molestara, sino que los ciudadanos priistas, o sea, desde civiles priistas, se molestaran porque decían, es que nosotros no queremos a ninguno de estas personas como nuestros candidatos, incluyendo a Carlos Salinas de Gortari. Nosotros queremos a Cuauhtémoc Cárdenas como el candidato presidencial por parte del PRI. Después llega el dedazo a a Carlos Salinas de Gortari, y Carlos Salinas de Gortari que, seré el nuevo presidente. Y dentro del PRI ya ahora sí se separa esta línea democrática, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas siendo esta figura referente que se convierte en el candidato presidencial, así creando el FDN, el Frente Democrático Nacional. Una apunte, Diana. Nada más para los que no hayan visto el documental, Diana ahí se saltó... Es López Portillo, luego Enrique de la Madrid, que es el primer tecnócrata y el primero que comienza la liberalización de lo que es la economía en el país. Sí. Y él es el que hace el dedazo a Gortari. Sí, gracias. Me lo salté porque dije exceso de texto, pero tú lo hiciste bien, Choco. Pero nomás un apunte. Como un apuntecillo. Dentro del Frente Democrático Nacional, pues
se unen los partidos de izquierda, no como un partido, sino como una primera coalición. O sea, eso es algo también un punto importante dentro de la política mexicana, porque la figura de coalición no existía como tal, y esta fue la primera vez que vimos partidos políticos formalmente presentando a un mismo candidato, que era Cuauhtémoc Cárdenas. La candidatura de Cuauhtémoc se hizo sumamente popular, ya que se empató un fuerte golpe económico, otra crisis económica. Entonces, y directamente lo dice Carlos Salinas de Gortari, ¿cómo le íbamos a decir a la ciudadanía que votara por el partido que los tenía empobrecidos? Y tiene pues toda la razón, o sea, ¿cómo la gente va a poder confiar en ello? Ya lo que causó la fractura como tal del partido fue precisamente la controversial derrota de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Realmente él ganó la presidencia o no ganó la presidencia? Y el capítulo termina donde Denis Merker le hace la pregunta a Cuauhtémoc Cárdenas: ¿tú crees que ganaste la presidencia? Y él dice que sí. Después pasamos con Carlos Salinas de Gortari, y Denis Merker le dice: le pregunté a Cuauhtémoc que si él creía que había ganado la presidencia, y él sigue diciendo que sí. ¿Tú crees que ganaste la presidencia? Y él dice algo sumamente específico. A mí me da mucha risa lo que dice. Me da mucha risa también, o sea, es de que mágico, yo creo. Sí. Como, dice wow. que él ganó las elecciones en base a los resultados en las actas electorales. Pero también dice, ¿y luego qué? También cuando se compitió en el 94 y quedó en tercer lugar, él dice que también le robaron la elección. Y cuando compitió en el 2000 y perdió la elección, también dice que le robaron la elección. Y así acaba el capítulo. Fue un poquito papeada de que esa parte como de que, ok, sí se pasó de madre. Pero el 88 te preguntaron, o sea, responde esa. ¿Ganaste o no, loco? ¿Sí o no? Bueno, aquí creo que podemos agregar algo que anoté tiempos, o sea, horas como tal. Disculpen, es que me tomé en serio mi chamba. Nos alegramos. Sí, no, qué bueno. Se van directamente, a ver, contexto histórico. Es que esto es súper divertido. En esa época no existía, era la primera elección a lo que entiendo, si me equivoco, corríjanme en comentarios o aquí mismo en la mesa, era la primera elección donde se iba a dar ese día en la noche el resultado. Algo nunca antes visto. Sí, eso sí era nuevo. Eso era totalmente nuevo. Ni en la actualidad se hace. No. Pero que se iba a dar como un estilo prep, pero que esa noche se iba a dar el resultado. Diego Fernández Ceballos dice, es imposible que eso se hiciera en aquel momento porque no había un instituto autónomo, ni un tribunal electoral, ni figuras que fueran a proteger, externas al gobierno que fueran a proteger el voto. En aquel momento la elección se manejaba a través de la Comisión Federal Electoral, que emanaba de la Secretaría de Gobernación, que emanaba del presidente. Es decir, las elecciones eran directamente controladas por el gobierno. El secretario de Gobernación en ese momento era Bartlett. Ups. Detalle importante. Ups. Comienza la jornada electoral a las 8 de la mañana en la comisión. Inicia sesión, todo comienza como normal. Y Diego Fernández de Ceballos dice que él desacredita los resultados porque además de que no era posible, empezaron a llegar ahí por la tarde una revista, la revista llamada Impacto, que en la tarde ahí ya se daba por hecho que Carlos Salinas de Gortari ya había ganado las elecciones. Cuando hasta la medianoche es que se empezaron a llegar los votos de Carlos Salinas de Gortari. Y los primeros votos que empezaron a llegar eran los votos a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero para la tarde ya estaban diciendo, ya ganó Carlos Salinas. Medios extraoficiales, cabe mencionar. Al mismo tiempo, miembros del Partido Mexicano Socialista son los primeros en levantar la mano y decir, aquí nos están diciendo, específicamente Leonardo Valdés Zurita, que los cómputos no están funcionando. No está funcionando, hay algo que está pasando y que en paralelo Cuauhtémoc Cárdenas dice, nos hicieron ya a nosotros llegar la información que había un conteo paralelo donde se mostraba el conteo oficial y el conteo extraoficial. El conteo oficial donde estaba ganando Cuauhtémoc Cárdenas y el extraoficial donde estaban diciendo que ganaba Salinas de Gortari. Que también tengo ahí dos comentarios. Se menciona en el capítulo, en ese mismo capítulo que es el segundo, un poquito antes, que no es el como primer fraude que se hace, porque también había unos fraudes locales. Sobre todo en lo que fue Chihuahua, si mal no recuerdo, es el que mencionan, que hubo un fraude en la gobernatura, que también residían en la Secretaría de Gobernación. Así que ahí vemos los inicios de la carrera profesional de Bartlett. En la presunta carrera profesional de Bartlett, nada más. A las 8 de la tarde ya comienzan que Bartlett menciona,
no se preocupen, aquí no está pasando absolutamente nada. Más al rato... Está pasando de todo. Más al rato se van a dar los resultados oficiales y termina la sesión del CFE. Pero para las 11 ya había un descontento generalizado porque decían, es que se nos cayó el sistema y nos están diciendo que ganó Salinas de Gortari, pero la gente no cree que ganó Salinas de Gortari. Es que aparte de que de esa controversia no era solamente que que dentro de los partidos hubiera un sentimiento de fraude, sino que la ciudadanía se sentía defraudada. Decía, esto es mentira. Nosotros sabemos que ganó Cárdenas, no que ganó Salinas de Gortari. Una chava que entrevistaron ahí diciendo de que sí. Yo creo que va a ser fraude Gortari, de que fue de que a la madre la saló, de que hizo predict. Ya al día siguiente, el 7 de julio, a la 1:11 de la mañana, se confirma la victoria del PRI. A las 2 de la tarde se dan los resultados oficiales, siendo que el 50.7% de los votos fue a favor del PRI, 31.6% a favor del Cárdenas y 16.81% a favor del PAN. Se muestran las pruebas de boletas quemadas en el Congreso de la Unión diciendo esto es una mentira, esto es un fraude. Y pues ahí es cuando se dan cuenta que el PRI era... Dentro del PRI es cuando se sienten que el PRI es mortal. O sea, el PRI no solamente es esta figura, este dinosaurio enorme que se va a comer a todo el país siempre, sino que tiene un fin. Esa frase me encantó. Y que este fin... también la ciudadanía tiene mucho que ver. Y aquí vemos cómo la reforma de partidos electorales tuvo mucho que ver, porque de nuevo, reitero, eso a mí me encantó, ese detalle. El primer partido que dijo algo está pasando fue el Partido Mexicano Socialista. Esto no está pasando, hay algo que está mal. Que ese era un partido que no estaba reconocido antes. Exacto, y que se reconoció después de esa reforma. Y me encantó que Diego Fernández de Ceballos era el representante del PAN en el CFE en aquel momento, que dice, nos está llegando este documento, esta revista que nos está mencionando que aquí ya se está dando por dado hecho la victoria. O sea, había muchas señales. Y pues ya todos sabemos qué pasó después. Sí. Posterior a eso, mi cámara por favor. Posterior a eso, Muñoz Ledo se sale del PRI porque dice, esto ya es vergonzoso, no puedo continuar así. Y ahora sí se da por completo la fractura del PRI. Hasta ahorita, comentarios. Hay una frase que envejeció muy mal. A ver. Que es la de, no se puede concebir que en momentos tan difíciles para nuestro país, nuestros servidores públicos se anden metiendo zancadillas en vez de trabajar unidos. Girly, if I told Qué you. buena frase pusieron ahí, de verdad. Y qué mal ha envejecido. Yo diría que envejeció bien. Es la realidad. No. Pero bueno, siguiente capítulo. ¿Cómo andamos? Bien, ¿no? Muy bien. De tiempo, Exacto. pues ahí vamos. No, Ok. vamos de que... 52 minutos. Ah, pues chingo. De que así, dale. Ok. Siguiente capítulo. Mi cámara, por favor. Siguiente Ok, capítulo. así, Tenemos por ahí. la implosión. Del 88 al 94. Aquí se están peleando. Salinas de Gortari estaba haciendo todo lo posible para poder establecer una imagen respetable y de legitimidad. Esto hizo que creara la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, va al Vaticano y también lanza una mano dura sobre la mesa con el encarcelamiento de la Quina, uno de los principales sindicalistas petroleros del país. Al mismo tiempo de que sale el programa Solidaridad. Además de la creación del IFE. You're right. Y la creación del IFE, así como que voy a sanar mi error. Porque algo que sí Con el hay que IFE. destacar de Gortari va a ser que él no tiene ningún tipo de legitimidad de origen. Al final se le sospecha de fraude desde el inicio. Por lo que él va a tener que hacer muchas acciones para poder conseguir esta legitimidad que había perdido desde la elección. Muy Sí. malas. Muy malas. Bueno, o sea, Malas el IFE, de que la creación del IFE, bien. Y de la CNDH bien, hasta que ya no, ¿verdad? Pero- Pues sí, pero pues a la larga fue lo que provocó el 94 y a la larga el 2000. ¿Qué del 94? Pues la crisis económica, hermano. Ah, bueno. Eso sí. Porque digo, ¿qué del 90? Yo también dije, específica. Específicamente, ¿qué del Y no, el 94? Todo el 94 El más bien. 94 fue un año horrible. Bueno, sí, la verdad no hay nada que quieras de que decir de que, gracias Sí, me pasó esto. algo específico del 94, más bien todo el año del 94. Pero bueno, vamos a primero. A continuar. Bueno, después del desencarcelamiento, que es como que un manotazo en la mesa,
Salinas empieza a posicionar a Colosio, empieza a llevar aquí, vamos a un evento, vamos a otro evento, y empieza a subir la popularidad alrededor de la imagen de él. Cabe destacar que Colosio era presidente nacional del PRI. Entonces tenemos al presidente de México y al presidente del PRI siendo amiguis y besties, que fue un factor muy importante para que se eligiera a él como el candidato presidencial. Que aquí, de nuevo, el capítulo se llama la implosión, o sea, ya sabemos hacia dónde vamos. Y pues ahora que todo parece que marcha bien, pues después llega la fiesta del Año Nuevo del 93, de la noche del 93 a la madrugada del 94. Donde pues estamos aquí, party, 1 de enero del 2024, perdónenme. 1 de enero de 1994, estamos iniciando un nuevo año, Aquí es cuando México entra oficialmente a Telecán, empieza así como que se abre la economía mexicana al mundo, de nuevo vamos a tener esta riqueza porque vamos a tener una inversión extranjera poderosa con Estados Unidos, bla, 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 bla. ¡Pum! El EZLN ha llegado a tocar tu puerta. Porque directamente en la fiesta del 1 de enero es cuando tenemos que alguien le dice, señor presidente, es que hay alguien que está haciendo revuelo en Chiapas. Entonces, pues se acaba la fiesta muy rápido, ¿no? Y aquí es cuando empieza la debacle de Colosio y Ávila Camacho, que es un factor importante. Ávila Camacho era otra persona que tenía muchísima relación muy fuerte con el presidente Carlos Salinas de Gortari. No recuerdo exactamente el puesto que tenía. ¿Me lo podrían confirmar? O sea, ¿alguien más aquí creo se que era sabe? Diputado. No, creo que era secretario de Estado. Estoy casi segura, pero no recuerdo muy bien. Ah, no, estaba en la Ciudad de México, ¿no? Sí, era El jefe es que en esa época la Ciudad de México no era tenía, como estado. No es tenía verdad. elección, la decidía el presidente. Bueno, entonces Ávila Camacho tenía esta figura y también tenía aspiraciones presidenciales, pero el electo fue Colosio. Entonces esto hizo que él levantara la mano para decir, yo quiero ser esta figura que dialogue y negocie la paz con el EZLN y el gobierno. Y le dan este factor de él es embajador de la paz. Al mismo tiempo, en paralelo, se estaba llevando la campaña presidencial de Colosio. Desafortunadamente para la campaña de Colosio, lo que tenía más popularidad era lo que estaba pasando en Chiapas y con Ávila Camacho. Entonces todo era Ávila Camacho, todos los titulares, y que directamente menciona, déjenme busco el nombre, pero ahorita lo encuentro. Se menciona que no, pues es que todos sabíamos que lo que se platicaba, todos sabemos que lo que se platicaba directamente en los periódicos era porque se le daba esta luz verde por parte del gobierno. Entonces, pues, qué increíble que solamente se hable de Ávila Camacho y no de Colosio. Es decir, que el gobierno está permitiendo esto. Para esto, Carlos Salinas de Gortari lo confirma. Decía, para mí era más importante que se supiera no solamente a nivel nacional, sino también internacional, que estábamos lidiando con la situación de una manera correcta para solucionarla y después darle todo el foco a Colosio. Y eso se me hace sumamente interesante. Porque pues así te habla de que empieza esta molestia dentro del equipo de campaña de Colosio que no estaba siendo bien manejada y que no se tenía una buena comunicación entre gobierno y campaña presidencial. Que lleva Nada más una pequeña corrección, Diana. Dame. Le llevas diciendo Ávila Camacho cuando es nada más Camacho. Ávila Camacho es el expresidente. Discúlpenme, es que todos se parecen. Sí, hay muchos nombres que se parecen. Sí. Yo confundo alemán con de la Madrid a veces. Ah, bueno, ahí sí. Bueno, o sea, ella se puede equivocar y yo no. Bueno, ok, chingón. Perfecto. No, yo me estaba sincerando con ustedes, gente. A ver, Jorgito, tranquilo. No. Tranquilo. A ver, la manita. Jorgito, ok, bueno. ¿Qué? ¿Alguno de los dos? Yo me confundía Ven. López Mateos con López Portillo. Eso sí está pasado, madre. Sí. No, me refería a... No. Me iba a hacer de que tap aquí. Ahí está. Tranqui. Yo me sincero con mis compañeros del desorden y de que ellos, no, eso sí está muy mal. No. Los dos eran unos capitalistas, pues, de que perdonen. No, todos eran priistas, pues. Sí, bueno, Punto. también. De que... Bueno. Gracias por la corrección, Jorge. Siempre al punto y al momento. Continuemos. Es que lo estaba viendo de Fer y fue como de que, bueno. ¿Y por qué Fer no dijo nada? Porque... Estaba muy metida en el tema. Sí. Bueno, gracias. Mi equipo. Continuemos.
Continuando con esto, pues esto ya es suposición mía y suponiendo y supongo, no solamente por lo que he visto, sino porque también he escuchado en clase, ¿ok? Yo creo que Colosio se desesperó y eso hace que surja el discurso del 6 de marzo. O sea, todos los candidatos tienen buenos discursos, todos. En algún punto les tienen que construir un discurso que valga la pena que seas candidato. Pero el de Colosio fue uno específicamente bueno, porque sí es una frase muy matona. Yo veo un México con un hambre y sed de justicia. O sea, es una frase... Creo que es el equivalente de I Have a Dream de... Sí, o sea, es una... Pero de que mexicano. Sí, es una super frase, super frase. Yo creo que este discurso nace a raíz de la desesperación, de que no se le estaba dando la campaña y él quería traer el foco de la campaña a él, creo yo, a los medios. Y porque después de esto no pasan ni 20 días y es el 23 de marzo cuando lo asesinan. Sí, también él era dirigente de Solidaridad, que en su momento, sí. Sí, que es verdad. Muy importante. Y pues aquí ya tenemos ahora sí la implosión, el inicio del fin del PRI. Porque esto fue un momento sumamente delicado, porque esto, y ya nos pasamos directamente al capítulo 4, no tenían cómo elegir a su siguiente candidato. Porque por cuestiones legales tenía que estar separado de su puesto, de su cargo, al menos 6 meses. Este Camacho sí tenía la separación de ese puesto, pero Salinas de Gortari lo obligó a decir en medios que él no tenía aspiraciones presidenciales y que él ya no tenía. Es que aparte él era el... En el caso de la muerte siempre vas a buscar quién es el mayor beneficiado. Sí, claro. Así que verlo a él como el, primero que nada, el contrincante de Colosio. El contrincante de Colosio, en medios principalmente. En medios. Y luego aparte de que, ahora que murió Colosio, yo voy a ser presidente. Pues se vería... Hubiera sido mal. Muchísimo peor para el PRI tener eso. Sí, entonces pues él no es electo, Camacho no es electo como el candidato presidencial y a quien ponen es Ernesto Zedillo. Alguien que desde el principio le dicen, él odiaba a su partido. Y eso me llama muchísimo la atención, como no solamente lo dice, lo dice directamente Carlos Salinas de Gortari. Bueno, no me acuerdo si lo dice Salinas de Gortari. Déjamelo, aquí checo en mis notas, pero en lo que seguimos platicando. Pero más de una persona dice, él odiaba al PRI. Sí, se hace demasiada mención eso de que Zedillo era como... No, es que invitamos al movimiento a alguien que nunca creyó en él. Y es como de que, ay, por favor. De que... Pues mira, aquí voy a meter un poco de mi cuchara. Adelante. Pues para eso estamos. Pero... es lo que estamos haciendo en este programa, de que... Si Colosio hubiera sido presidente, yo creo que le hubiera ido peor a México. ¿Por qué? Yo sí, estoy de acuerdo en eso de que ahorita nada más es que Colosio se convirtió en un mártir. Nunca sabemos si hubiera sido mejor o peor presidente. Sí, no sabemos, es especulación. Pero qué horrible época para ser presidente se salvó de eso. Ahí les va algo importante. México, o sea, las reformas económicas que tenía el PRI estaban a punto de colapsar, haya sido con Colosio o haya sido con Zedillo, se me fue el nombre. Haya sido con Zedillo o con Colosio. La diferencia es cómo hubieran actuado. Yo creo que Colosio hubiera actuado un poquito más parecido a la forma en la que actuaba el PRI antes, ¿no? No tanta apertura, no tantas reformas económicas, más esta parte proteccionista que al final llevó a que hubiera esta crisis económica. Ajá. Y algo importante que fue la cuestión de los bancos. A ver. El fondo que no me estoy distrayendo, estoy buscando algo. Sí, no. El fondo que tenían para los bancos fue una reforma muy importante porque se le hizo un corte y se empezaron a privatizar los bancos que antes eran de gobierno. Yo creo que con Colosio no se hubieran tomado estas acciones de forma tan adecuada y a la larga hubiera provocado que la crisis del 2008 hubiera sido peor. Pero yo creo que este ya es más a futuro, pero yo creo que la verdad con Colosio hubiéramos tomado reformas económicas un poquito más parecidas a las que estaba tomando el PRI de antes, lo que a la larga hubiera provocado que hubiera estallado peor la maquinaria económica del país.
¿Tú qué opinas, Jorge? Pues como dicen muchos, el hubiera no existe, así que ni modo. Que nada más sí decir que definitivamente También, no sé si lo hemos mencionado en algún programa de aquí, pero de lo que he mencionado antes en Sexto Piso, que es de donde venimos nosotros, es que realmente el asesinato de Colosio es uno de los traumas de este país. Claro. Que Sí, han modificado ¿no? mucho, sobre todo porque las repercusiones que tuvo en el PRI y también repercusiones que han tenido como en el imaginario colectivo de tenemos a un mártir y a lo mejor habrá sido peor presidente que Zedillo, a lo mejor no estoy sabemos. tan en desacuerdo con la teoría, pero estamos en una cuestión de que se nos robó como que esa posible verdad. La cuestión aquí de la idea del mártir es que no la tomó el PRI. Eso es La cierto. tomó los contrarios del PRI. Y de hecho, Pues lo tomó más la gente. sí, la Sí, gente, mucho O sea, la gente contra- se apropió del mártir. Sí, la gente se quedó traumada de eso. O sea, cómo era. Porque era. Y eso lo comentó. No creo que esté haciendo este comentario y que lo vaya a afectar de alguna manera. Esto nos lo comentó Agustín Basabe, nuestro profe. Directamente. Fue romper el velo de esta figura intocable que eran los políticos. Porque, y está mal que solamente se indignen cuando matan a políticos. Se debe que indignar cuando cualquier persona es agredida, Claro. ¿verdad? La cuestión que dentro de este contexto era como, ok, si entre ellos se odian, hacen sus menjurjes, dicen y hacen lo que quieran por las espaldas, pero había este velo que no, era intocable meter las manos para interferir con sangre a los políticos. Porque el último magnicidio fuerte fue en el 28, con Obregón. Que es con el después nacimiento nace del el PRI. O sea, sí, me pensé en el capítulo como que es un poquito romántico y medio sádico. Pensar que el PRI, sus mayores acontecimientos han estado marcados bajo Por la muerte de magnicidio. alguien. Pues, ay Dios. Pues Pues, sí. Pero es que aquí va la cuestión de la gente fue la que tomó la figura de mártir de Colosio. Sí, no fue del PRI. Y de hecho se pusieron en contra del PRI, porque muchos decían que fue la misma maquinaria del PRI la que mató a Colosio, Sí. debido a que estaba tomando reformas estructurales. No tomaba reformas, que proponía, porque ni siquiera era un político en acción, era un candidato. Pues todavía tienen mucha gente de que toma de principal sospechoso a Raúl a Salinas, A Salinas. bueno. a Carlos y a su hermano. y a su hermano. O Pero los dos sí. juntos o por separado. Pero perdóname, te interrumpí. ¿Qué decías? No, es esa cuestión de que la gente considera a Colosio como un mártir por Ujú. esto, porque lo ven como un contrario al PRI, Sí. Ujú. lo ven como un contrario a los tecnócratas de su momento. Y ya pensándolo como que en el momento pues no tiene tanto sentido, pero pues así fue como se agarró la... En ese momento. Así se La agarró imagen. la imagen. Pues Pero bueno. era la desesperación del momento. Es crisis económica, tienes un candidato que está al mismo tiempo luchando en medios con otra persona que no es candidato, pero que tiene más foco que tú. Al mismo tiempo se tiene este discurso que te da esperanza. Entonces la gente siempre está buscando esta figura mesiánica, spoiler, esta figura mesiánica que te venga a salvar. Entonces tienes este candidato que tiene todas las características, que es carismático, que cae bien, que te da unos discursos matones, y después lo matan en medio de la Muy gente. bueno. A nada de la elección. A nada de la elección. Es desesperanzador. Sí. Porque estamos hablando de que marzo y las elecciones eran en junio. Sí, muy buen orador también. Y además yo creo que es lo que abona lo que yo mencionaba, que mucha gente lo toma como mártir porque es que hubiera pasado. El que hubiera. Sí, hubiera sido Colosio en vez de Zedillo. Yo quiero que agregar algo que lo que comentábamos de Zedillo. No encontré específicamente quiénes decían esto, pero encontré una publicación de Proceso del 2002. 2002, o sea, ya hace 20 y tantos años, 22 años. Tampoco es tanto. Para mí es un poquito. Dice, para Humberto Hernández Haddad, eso demuestra que Madrazo sigue en deuda con el expresidente. Así empieza.
Justo el día de su cumpleaños, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León recibió una buena noticia. El PRI, su partido, determinó no expulsarlo de sus filas, como lo demandan alrededor de 5,000 militantes, incluido el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI dio a conocer el viernes mediante un comunicado la resolución de la Comisión de Honor y Justicia que preside la senadora Marta Sofía Tamayo Morales, que consiste en archivar la petición bajo el argumento de que los solicitantes de la expulsión de Zedillo no acreditaron su militancia priista. El comunicado señala que luego de analizar los documentos y argumentos presentados, se determina que no se aportan pruebas o contundentes para expulsar al exmandatario en diciembre del 2000, que en diciembre del 2000 entregó el poder por primera vez en la historia a un partido distinto al PRI. En su resolución, el PRI considera que la solicitud que nos ocupa, que en su resolución, es que no tiene puntos y comas, no sé por qué está tan mal escrito. El PRI considera que, y entre comillas, la solicitud que nos ocupa adolece de motivos de improcedencia graves, a saber, no acreditan los comparecientes la personería con que concurren, es decir, no acompañan documento alguno que legitime el carácter de militantes con el que se ostentan. O sea... Déjense de chillar. Aquí es que... Pero me llama la atención porque, o sea, eso a lo mejor eso a nosotros no se nos enseñó en clase, porque yo nunca recuerdo que nos hayan dicho, es que Zedillo odiaba el PRI. Pero, sí, no, aquí en el documental pero eso fue un descubrimiento. Pero eso para mí fue full. de que, Zedillo odiaba el PRI. Sí. Que también, junto con López Portillo, él es el segundo que marcan como principal culpable de la caída del partido. Uh-huh. Además de esto... Ya pasando al siguiente capítulo. El 5, el regreso y la parodia. El 4, ¿no? Porque estamos todavía en colapso. No, el colapso es el 4. Perdón. El quinto todavía es estamos en el 4, perdón. Bueno. En el cuarto capítulo todavía... No, iba a preguntar, es que yo todavía no he visto esta parte. ¿Se saltan a Zedillo o...? Se lo saltan casi de inmediato. O sea, porque es de que 1994, a lo mucho hablan de 1995 y saltan directamente a campañas para el 2000. Casi no hablan casi nada de su gobierno. De su gobierno. Porque lo destacable de Zedillo en el documental va a ser... Él es el sucesor de candidatura presidencial a Colosio. Él es el contrincante de Diego Ceballos, que también como que lo remarcan bastante. Que le había ido súper bien y que Ceballos dice que después del primer debate presidencial él dijo, se me hace que sí puedo ganar. Sí, y luego también está el detalle de pues la muerte de Macié. Que eso sucede en los primeros años de gobierno. El error de diciembre. Y que él es el primer presidente que rompe con la tradición priista de irse hacia los pinos con el presidente anterior. Okay. Y eso es como que lo poco que mencionan de él. Su discurso cuando toma protesta, que dice que él se separa del partido y que él es el presidente para todos. Así. Se saltan, luego va de que los 2000, que él dice de que sea la Bastida y ya. Okay. Y que dicen de que no, por culpa de él perdió la Bastida. ¿Por culpa de Zedillo? Dicen. Bueno, que dicen que como que ponen ahí raro, porque dicen de que no, es que Zedillo odiaba al PRI. El PRI se puso en sus moños contra Zedillo, de que también, de que decirle de que pues debes elegir un candidato que así. De que, que la fregada. Mira, bueno, de todas las opciones que tengo, les voy a poner el peor. Disfrútenlo. Vayan contra Fox. De que el personaje... Después de Diego Ceballos, creo que es la persona más carismática que ha tenido el PAN. A mí me encantó la foto que pusieron del archivo de Fox con las boletas en las orejas. Sí. Cuando era diputado. Increíble fotografía. Y que a mí aquí se me dio un poquito de penita la Bastida. Porque dije, ay, pobrecito. Lo que decían de los comentarios yo me estaba riendo. Sí, que le decían la vestida, que mandilón, que bro, que machismo a su máxima expresión. Sí, otro el machismo le dio la candidatura a Fox, ¿no? Well, kinda, porque después, o sea, Fox directamente dice,
Aquí yo aquí lo digo y lo digo con mucho respeto. A mí me favoreció mucho la personalidad de la Bastida. Como la Bastida no era tan confrontativo, eso me favoreció mucho. Él era más como que más suave, más conciliador. Algo así le dice. Pero así como que es un soft boy. ¿Ya se cuenta que le dice? Le dijo sí, básicamente. Ay, hermano. Digo, es un soft boy. Él casi no ataca. Yo sí. Pero sí tiene un punto. O sea, el hecho de Fox haber sido tan confrontativo, tan burlón contra él, pues le dio un paseo, básicamente, lo que es los debates y elecciones. Y todo lo que va atrás de la caída de esta elección, o sea, la caída del PRI como tal, que ya es la culminación de ya perdiste la presidencia. Yo creo que, no sé, o sea, yo creo que Zedillo siempre se lo saltan. A Zedillo... Es que les da vergüenza. Es que se lo saltaron gacho. Sí, se lo saltan aquí, decir pero también en la historia. También de declaraciones de Denise, es de que ella sí invitó a Zedillo, pero Zedillo en repetidas ocasiones dijo, no quiero. Pero es que yo creo que Zedillo es punto clave también. Zedillo es clave y no quiere abrir la boca. Zedillo está muy peleado a ser parte de la historia de México, yo creo que Zedillo está traumado. Sí. O sea, pues Zedillo es de que no quiero volver a regresar a esos terribles 6 años porque él llega y lo menciona, Diego Fernández Ceballos en el debate. Tú estás aquí por 2 desgracias, una en la que no tienes que ver y otra en la que sí, y en la que no tienes que ver principalmente es la de Colosio. Y me gusta que se le haga ese énfasis porque yo creo que ahí inicia el posible trauma que pueda tener este señor por todo lo que vivió en la candidatura, durante la candidatura de Colosio, cuando él fue electo como candidato y en su presidencia. Él nunca pudo dejar atrás la figura de Colosio. Colosio era alguien que tenía aquí, el fantasma que tenía acá atrás y que lo seguía. Y no de mala manera, sino porque él llegó por una desgracia llegó al poder. Y no pudo nunca ser el presidente. O sea, ponían los clips que ponían, a lo mejor también eran ciertos momentos específicos, pero donde ponen momentos donde está conviviendo con la gente, se ve tan forzado. Pobre hombre, o sea, es un hombre que no sabía cómo lidiar con el público. Y luego decía, ¡vamos, PRE! Y de alguna manera como semigrito de guerra. No era como una cosa de que, ¡vamos, PRI! ¡Vamos, que no sé qué! Así, partido, fuertes, no sé qué. Era un grito así como que, ¡ah! O sea, una cosa que decías, ese señor está incómodo, no quiere estar ahí. Él está ahí porque le llegó el poder a él. Y yo creo que por eso puede causar cierto como rechazo a querer involucrarse en lo que sea. Luego también la gente afuera del PRI también como que no lo considera como un verdadero priista. Y está muy raro porque, pues a ver, o sea, él heredó toda la crisis del 94. Pero es que lo rechazan por el hecho de, es que por tu culpa perdimos el país. Y es como de que... lo habían perdido desde antes, o sea... Eso sí se me hace una estupidez. Pero bueno... Pero como que le atribuyen ya, pues al final, Fox gana. Y ahí ya se saltan. Zedillo termina siendo como que el ganador final de la democracia. El papá democrático de México. Y se saltan todo. O sea, Pasan 12 años, así. Y Fox dice, el PAN se desgastó en 12 años lo que se desgastó el PRI en 70. El PRI le tomó 70 años en desgastarse, al PAN le tomó 12. Sí. Real. Y se sabe. Triste, pero cierto. Bueno, quién sabe si... Esto después nos lleva... Se saltan a todo Calderón, a todo Fox. Se saltan todo Calderón. Se saltan todos los 12 años de Fox. Muy importantes durante el gobierno de Calderón. Solo mencionan a Calderón una vez y es porque dice de que la esperanza de México es con Fox. Y es de que anunciando a Fox como candidato. Y ya. Pero pasan cosas muy importantes y yo creo que aquí podemos mencionar un poco de eso. A ver, dale. 2008. Crisis del 2008. Inicia la guerra contra el narcotráfico. Heredada del PRI. Del 2001 también. Sí. Que eso es un cambio, un cambio político de la internacional. O sea, nos estamos refiriendo directamente al 9/11. El 9/11 causó un cambio de la política México-Estados Unidos importantísimo. Se pueden fijar, de hecho, en el documental gracias a los tiempos de cómo cambian los aviones en términos de seguridad. Sí, entonces, bueno, primero pasa esto del 2001. Posteriormente, durante el gobierno de Fox, hay varias coyunturas importantes. Hay algunos casos de que empieza el narcotráfico a agarrar más fuerza. El EZN todavía seguía presente. ¿Se acuerdan que él había dicho que él lo iba a solucionar en 24 horas? El Congreso no le dejó. Entonces,
aquí también empiezan varias... Para empezar... ¿A qué se refería con 24 horas? Bueno, Fox también tiene gran rechazo por parte del Congreso, que creo que no se menciona mucho de la Cámara de Diputados, que de hecho cuando gana Calderón, que también fue una elección muy controversial. Eso no se menciona. Que tampoco se menciona, y ahí es cuando también inicia AMLO. ¡Claro! Que también no se menciona. Solo se ponen poco. Como clips de él hablando. Sí. Como el foreshadow. Haz de cuenta de que lo que viene por consecuencias de acciones del PRI. O sea, el documental del PRI está corto porque le falta todo lo que es el origen y se salta algunos temas. Sí. Un documental de la creación de Morena ya sería incluso más amplio. Sí. Sí, porque ya te da permiso a expandir. Que sería como la mitad de esta serie también. Incluso. Sería todo lo que es esta serie y todo lo que nos saltaron. Como una temporada 12, Denise. Buena idea. Entonces... Patrocínanos como nosotros estamos asesores. Oye, sí, como guionistas, ¿no? Aquí te hacemos el show, la faramaya, el escándalo. Pero bueno, entonces también llega AMLO. Sí. Ajá. Hay esta elección muy controversial en el 2006. Y que no mencionan que no en se absoluto. Menciona y que, de hecho, por esa elección también los presidentes ya no compadecen ante la Cámara de Diputados. Exacto. Porque lo tuvieron que meter por atrás. ¿Se recuerdan? Y sí, todo cerrado. Sí, todo cerrado. Bueno, no me acuerdo, tenía de que 4 años. Sí. ¿Dónde estabas cuando Calderón? Pero bueno. Estaba practicando un simulacro para cuando venían los narcos. Entonces, como forma de legitimar al PAN dentro del gobierno y de la Cámara de Diputados, inicia la guerra contra el narcotráfico. Ajá. Chan. Todo, ya sabemos lo que pasa, cosas horribles durante esa guerra, que todavía seguimos ahorita con esa guerra, entonces ya llegamos ahora sí al 2012. Bueno, crisis del 2008. 2012, 2012. La figura que empezaba a levantar la manita, claro. que viene siendo... El fin del mundo, claro. El fin del mundo. Enrique Peña Nieto. ¿El fin del mundo? El fin del PRI, aparentemente. A mí me encanta que Enrique Peña Nieto dice... A mí me encantó hacer campaña. Es como que... Lo puedo anotar, ¿eh? Yo rompí todos los protocolos. Yo me encantaba darme a la gente. Estar con la gente. O sea, como que... Se nota, bro. También está... creo que se da a entender que la razón por la que se casaron... Ángela Aguilar y... ¿Ángela Aguilar? Oye, por ¿Qué? sí, La gaviota. No, ahorita que vas a mencionar la gaviota. La gaviota. Entiendo que el documental haya salido en ViX y por obvios motivos no hablaron de Televisa. Pero, hijo de su madre. Vamos a no mencionar cómo este aparato gubernamental, básicamente creado por el gobierno, sirvió para la manipulación electoral y la de la sociedad. Gracias, Jorge. Qué buen apunte. Angélica Rivera, perdónenme, es que son demasiados nombres, todos se parecen. Sí, son muchos. Angélica Rivera. Miguel de la Madrid no se parece. ¿De qué escuchando ahorita? Angélica Rivera. Ellos van al Vaticano, conocen al Papa y dice Enrique Peña Nieto, es que a mí se me hacía muy seco presentarla de que, sí, mi novia. Entonces le dice el Papa, sí, mi novia, pronto a casar. Y se terminan casándose. Ay, Dios. Pues bueno. Les dio la bendición el Papa. Y ya después sabemos qué pasa. Después sabemos que es divorcio, ¿verdad? Pero, o sea, el Enrique Peña Nieto se vuelve esta figura como que, wow, es el nuevo, es el joven, es el guapo, maravilloso, pónganlo de candidato. Pero todos están de acuerdo que él no estaba ni listo, ni tenía suficiente carrera, ni suficiente conocimiento, ni preparado emocionalmente. O sea, hacer énfasis en emocionalmente preparado no estaba. ¿Emocionalmente? Ajá. ¿Por qué emocionalmente? Porque era demasiada presión. Porque después eso hacía que te diera declaraciones muy desafortunadas. Yo entendí eso no como de que... Por ejemplo. Madres, de que... es que a Peña Nieto le tocó el surgimiento de los memes. O sea, también eso fue de internet, que... Muy mala suerte. Del internet ya o sea, de que... Porque realmente... Todos los presidentes de México... De que en una sociedad de memes... Se los hubieran comido. Sí. Pero es que Peña Nieto tuvo la mala suerte de ser el primero que le tocó. De utilizar hashtags así. Y eso lo hemos comentado en clase varias veces. O sea, Enrique Peña Nieto fue la primera elección digital de México. Uh-huh. Y se notó. Porque no solamente... yo no considero que es mala suerte. O sea, fue lo que pasó. Porque Enrique Peña Nieto también utilizó esos medios digitales para poder posicionarse él mismo. Bueno, él se posicionó más por medio de Televisa. Perdón, es que me tapa la cara el micro. Sí, no, si quieres... Porque, de hecho... A Peña Nieto era de que los spots
políticos que él tenía cuando él era gobernador del Estado de México Ajá. eran publicados en lo que es televisión nacional. Ajá. Y no la televisión local. Ajá. Entonces, pues ya... Eso era ya... Eso todavía un no era posicionamiento. tanto... O sea, sí, parte cuestión digital sí se utilizó, votó por Peña Nieto porque es el guapo, bla, bla. Pero todavía estaba ahí la maquinaria de Televisa. Yo ahorita voy a decir un comentario sobre Peña Nieto. Muy controversial. Dilo, muy, de una vez. muy controversial. Era bueno. Oh. No, pero mira, yo creo que Peña Nieto intentó salvar al PRI. Como decía él, de que no creo que ningún presidente se despierte cada día pensando en cómo fregarse a México. Pues yo creo que, mira, ahí te va. Yo quiero escuchar eso, a ver. Sí, porque yo creo que a Peña Nieto lo tenemos muy satanizado. Porque con justa razón, ¿verdad? Recapitulación Sí. de Peña Nieto en este capítulo es... Retoma lo que es el priismo con el nuevo PRI. Ujú. Esa foto de los Increíble. increíbles gobernadores del PRI. La verdad es que es más fácil contar quiénes no están en la cárcel. Sí. Luego está lo de el Pacto por México, Ayotzinapa y pues la pérdida de popularidad de cosas por el estilo. Y bueno, ya dándote pie a lo que creo que vas a decir, las reformas democráticas, energéticas y de educación. Ahí está, es que esas son la clave. Las reformas que se intentaron implementar, pero que no se pudieron del todo, yo creo que son muy importantes y creo que casi no se habla de eso. O sea, por ejemplo, la implementación de los derechos humanos en la Constitución, pues la verdad tiene un precedente importante dentro de México. También la reforma energética, y era lo que ahorita hablaba con Jorge, la cuestión de Pemex. No sé si sabían, pero Pemex, la deuda de Pemex representa el 5% del Producto Interno Bruto de México. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 20 pesos que se generen o hay alguna transacción, o por ejemplo, si yo le doy 20 pesos ahorita a Jorge, en esta transacción que hubo, 1 peso va directo a pagar la deuda de Pemex. No Pemex, la deuda. La deuda. Bueno, más bien no iría a pagar, más bien representaría la deuda de Pemex. Entonces, Pemex, y más ahorita que analizamos el paquete económico que se viene, estamos en un gran problema. Y creo que Peña Nieto intentó implementar por primera vez intentó salvar de cierta forma el problema que ahorita estamos heredando de Pemex. Pero bueno, y la reforma de educación. La verdad, México tiene muy malos niveles educativos. Terribles. Pésimos. Se intentó también implementar este tipo de reformas educativas. ¿Quién lo frenó? Bueno, la anterior y esta la frenaron lo que es la 4T. Y los sindicatos también. Y los sindicatos. Entonces, son mañas. Había las fuerzas vivas del partido. Sí. Que tampoco los mencionan tanto, A los nomás mencionan a la Quina, al a la Gordillo. CMT. No, CTM. Ajá. A la CTM, a Fidel Velázquez, obviamente. Pero hasta ahí. No mencionan como claramente el cartelismo electoral que había. Pero bueno. ¿Y no lo mencionan dentro de este episodio de Peña Nieto? No. O sea, es que ¿No? Hay muchas cosas que son de que... Omitidas muy es flagrantemente. Es que, a ver, yo entiendo que es demasiado. Sí. Es mucho contenido que manejar. Es mucha historia. Y ya y de es por sí muy cada difícil. capítulo duraba 1 hora. Sí, pero entonces yo creo que, Denise Merker, haz más capítulos de esto. O sea, está muy padre el trabajo que hiciste. Y nos encantó. O sea, a mí me encantó. Estuvo muy bien. Me encantó también. Es claro que se omiten ciertas cosas para no meterte en problemas con la plataforma con la que estás trabajando. Y también porque tal vez a lo mejor no te iba a dar tanto tiempo. Pero yo creo que esto nos da un último salto en el tiempo. Bueno, no en el tiempo, sino la conclusión. Que yo les decía, a mí me encanta el inicio y el fin del documental. Inicia con Alito Moreno sentándose y prácticamente sale muy poco en el documental. Casi nada. Sentándose, poniendo su chalequito. Sale más en clips de otros gobiernos. Y dice, sí, el PRI construyó el México y no va a morir. Después tenemos a Diego Fernández de Ceballos diciendo, el PRI estaba más vivo que nunca. Solamente es un cascarón vacío. Se cambió de chaqueta a una guinda. Y después sale con la declaración de... Ebrard. No. Bueno, Ebrard, ¿qué decía? Ebrard decía decía como que era como la comedia de que está el PRI, son 2 señores discutiendo
Y es Andrés Manuel diciendo de que, ay, disculpen, me voy a llevar Miguel Hidalgo, José María Morelos, a los héroes de la revolución, y bueno, hasta luego. Y luego regresa de que, ay, se me olvidó a Juárez, a Pancho Villa, a Zapata. Bueno, adiós, sigan con su conflicto. Y se los lleva y crea un movimiento de regeneración nacional. Sí. Es así como lo describe. Pero también está la declaración de José Narro, que ya les había dicho, expriista y exrector de la UNAM, que él asegura que AMLO y Alejandro Moreno hicieron un arreglo de 30 millones, no sé si de pesos, no sé si de dólares, no se especifica en el documental. O de votantes. Para que él fuera el siguiente presidente nacional del PRI. Y aquí está la teoría viva, creo yo que reaviva la teoría de, ¿es realmente Alejandro Moreno la marioneta de la 4T? Y no se le da oportunidad a Alejandro Moreno de que dé una respuesta al respecto, pero solamente pone ejemplos de lo corrupto que es. Lo mencionan como el ejemplo del corrupto perfecto priista es Alejandro Moreno. Y es el que controla el partido y es el que se ha reelegido dentro de su partido y parece que no tendrá fin y seguirá comiendo lo que es el PRI. Increíble la mención que hacen de cómo el PRI nace justamente de la revolución, que es de que el movimiento de no reelección, y ahora ponen en sus estatutos para reelección del presidente del partido que sí se permite la reelección. Chan, chan, chan. O sea, me encanta. Ese sí es un comentario que digo, está muy bonita la ironía que hacen ahí. Y aquí voy a hacer otro pequeño comentario. Que es que mucho de lo que hemos hablado está en el documento. En el documental, perdón. Ajá. O sea, entre lo de Alito siendo el agente. ¿Estás diciendo que el desorden escribió No, te digo que el desorden sabe muchas cosas. El documental. Por eso deberían de suscribirse. Yo te decía que era la imagen, pero el documental, a mí lo que me gustó del documental es que, y me sentí un poco cool, chica cool, así, es nosotros ya hemos hablado de esto. Sí. Ah, sí, claro. Nosotros ya hemos hablado de esto. Y esto nos demuestra, uno, que no estamos perdidos. Dos, que ahí están las señales. Si se ve en el documental, si se reafirman ciertos puntos que nosotros ya creíamos y nosotros lo mencionamos en el programa, significa que más gente ya lo pensaba. Y eso solamente nos demuestra que están las pruebas ahí afuera de cómo el PRI ha sido maleado a las necesidades de la gente que se encuentra en el poder y según lo que se espera del partido para las convicciones de quien está en el poder. De nuevo se reafirma lo que decía Enrique Peña Nieto. El partido se mueve según la persona que se encuentra en el poder. Y si la declaración de José Narro es real, que está a juicio de su palabra, o sea, y lo que sucedió, ese arreglo existe, el PRI sigue teniendo la misma función que hace 70 años. Estar a los pies de la persona que tenga la banda presidencial. ¡Sas! ¿Y es cuánto? Pero es increíble cómo... Muy buena conclusión. Esa teoría es real, entonces está... El PRI, en vez de tener una oposición útil, ellos ahora son la oposición útil. Sí. Y yo no tengo nada más que agregar. que Es la crítica admitida. Y yo no tengo más... Sí. No, yo tengo un comentario... Adelante. Último. Jorge. Me traumé un poco, porque, o sea, sí, hay muchos nombres en la política mexicana que son súper reconocidos y que son se puede hacer un background de toda su carrera política. Pero, hijo de su madre, o sea, ¿qué tanto perro ha comido del hueso del erario público durante tantos años? Desde los 70s han estado comiendo el erario público. Consíganse una carrera de verdad. Y hasta ahí es mi comentario. Ok. Se enojó Jorge. Me enojé, o sea, porque fue de que tú me vas a decir, porque esta es la hipocresía de tanto el PRI como el PAN, que cuando tratan de hacerle como oposición a Morena, de decir de que no, es que tú lo estás haciendo mal, y de que tú cuando estuviste lo hiciste peor o igual, o sea, de que no estés diciendo que de que, ahora si te damos a ti la potestad si lo vas a hacer bien, ya tuviste la oportunidad. Joder. O sea, es lo que digo de que... Aquí voy a agarrar el caso de, por ejemplo, Beatriz Paredes. Perdón, eres la más reconocida, yo creo que de todo el documental, que están en esas posiciones. Estuviste durante el gobierno de
desde López Portillo. Uh-huh. O sea, has tenido desde los 70, 50 años de que teniendo un salario que viene de los impuestos de la gente y no has arreglado ningún bendito problema. Fernando está incomodísimo. O sea, de que, y la menciono a ella simplemente por, siendo honestos, ella ha sido uno de los personajes más importantes del PRI, pues al menos durante la historia reciente. Y que ya sale en el documental. Pero aún así, Pues sí. hay iguales a ella, de tanto del PRI como del PAN, y que ahora están en Morena. Son de la misma maldita calaña. Wow, gracias Jorge, me encanta. Mira, no sé si Beatriz Paredes Sí, yo sería un también. buen ejemplo Sí, yo también. de estoy de acuerdo. alguien, Perdónenme, pero es que... de alguien que ha estado gastando el erario. Digo, Me encanta tu Ha estado punto, no sé si el consumido del ejemplo sea erario. el bueno. sí, ajá, exactamente. O sea, yo creo que está bueno el punto, pero yo creo que pudiste haber dicho, no sé, Bartlett. Bartlett. Bartlett está más descarado también, sí. O sea, es que mira, y como yo creo que esto es algo que depende mucho del contexto histórico. Si querías estar en la política antes, tenías que estar con el PRI. Bueno, Sí, literalmente el Se documental sabe. comienza con esa frase diciendo de que es que el PRI era donde podías hacer política de la buena, de la real. Política. No, así, esa es la Simplemente. frase Fin. completa. Sí, o sea, política. O sea, si quieres hacer política, tienes que estar en el PRI. Ujú. Y yo creo que con esto voy a cerrar yo, Sí. diciendo que la verdad lean vean este documental. No, Lean. no lo lean. Lean el newsletter, ese sí. Porque ahí también mencionamos un poquito de esto que dijimos del documental. Específicamente también predecimos ciertas partes, porque la verdad esto es un tema que nosotros hemos hablado varias veces y lo hemos comentado. Entonces suscríbanse al newsletter, suscríbanse al Desorden, y si les gustó este episodio, denle like y chequen los demás, porque la verdad Le echamos ganas. le echamos muchas ganas y yo creo que este análisis quedó muy bien. ¿Todo bien? Largo. Largo. A ver, cambia cámara o extiéndela. Una disculpa por lo largo que es. O sea, sabemos que nos extendimos de más. Pero es que realmente está Es para mucho. más. Es que también sabemos que nos faltaron cosas. O sea, nos faltaron cosas por mencionar porque... Sí. Mencionamos las cosas que se omitieron, no hemos profundizado en las cosas que se omitieron. Exacto. Y- Imagínense más. Y continúa esta historia. No se ha acabado. El PRI sigue vivo. El PRI sigue vivo. Desgraciadamente. Con otros colores se podría decir también. Entonces sí. No sé si tengan algo más que agregar. Nada más que agregar, más que espero que les haya gustado, que comenten, que compartan, que nos digan estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Ahí disculpa por los cambios de nombres, de repente me revuelvo un poco. Perdón, mi 100. Ujú. También, si nos quieren, algún punto que quieras agregar para hoy me voy a redes. Yo ya me quedo con todo. Pues entonces nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos Y pueden lo seguir sostengo. en YouTube, aquí, recuerden, así como dijo Fernando, suscríbanse, like, comenten, compartan, digan estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, qué otra cosa quieren que discutamos, también coméntenlo aquí y nosotros vamos a hacer el episodio que a ustedes les plazca. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como en TikTok y en Instagram como @eldesorden.mx, y también nos pueden seguir a nosotros en redes sociales. Fernando, ¿tienes Instagram? Todavía no, pero si tengo sería Fernando-Rejón. Jorge, ¿tienes Instagram? @Zambrano_Cantú. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, tanto en TikTok y en Instagram, como @dianateguies__ con doble L y Z. Muchísimas gracias por ver un episodio más del Desorden. Esto fue El Desorden.